Amigos, agárrense con esta información porque ahora sí el doctor Jalife desnudó por completo los tristes, negativos. Vamos a decir las cosas como son. Lo raro, lo asqueroso, lo repugnante. Hasta dónde ha llegado el gobierno de los Estados Unidos y cómo los medios ni siquiera están opinando ni hablando de lo que acaba de hacer el hijo del maíz de Donald Trump en Venezuela. ¿Qué sigue con Maduro? ¿Qué le van a hacer? ¿Y cómo es que el petróleo se lo van a pasar? Pero todititito para ellos y nada para los venezolanos. Aquí te lo cuenta el doctor Jalife, así que agárrate con esta información que se pone más que buena. Suscríbete, activa la campanita, déjanos tu like y comparte la nota para llegar a esos mexicanos que hoy nos hacen falta. Ahora sí, comenzamos. Yo realmente, más que abordar lo que ya se sabe, todos hemos leído hasta el cansancio, voy a dar el enfoque de datos duros, porque ahí no hay compasión. Ahí es. Los otros pues, son interpretativos, pienso que, me huele que hubo traición, que no hubo traición, ya saben, lo de siempre. Pero ya cuando nos vamos a los datos duros, pues estos nos dan una luminosidad inédita. Y sobre eso me voy a enfocar mucho, el lado geofinanciero y el lado geoeconómico. ¿Estás de acuerdo, Giselita? Perfecto, sí. Bueno, muy bien, adelante. Que obviamente tienen connotaciones geopolíticas, las geofinanzas y la geoeconomía, que pocos están abordando en el mundo, por lo que he visto, y a mi juicio, esta es la causal de de lo que ha venido padeciendo Venezuela, sean de derecha con Carlos Andrés Pérez, que fue el que nacionalizó el petróleo venezolano, que lo llamaban populista de derecha y que era echeverrista. Bueno, vean, yo estoy recordando cosas que ya viví, que muchos de ustedes, porque el gran público de aquí es millennial y es generación Z, entonces, pues que ya yo las viví, así que imagínense si no me acuerdo, ¿no? Me acuerdo de más. Bueno, muy bien, empecemos, Giselita. Bueno, vean el título para empezar. Yo creo que es eso. Y vean, en primer lugar puse el petróleo, pero no se me olvidé del oro, ¿eh? Tiene mucho oro Venezuela. Se van a ir de espaldas cuando ahorita les demos los datos duros del oro de Venezuela. El dólar está en juego, el petrodólar, el darwinismo geopolítico que hoy estamos viviendo. La doctrina Monroe, Giselita, ha abundado mucho, que ahora le llaman Donroe, ¿no? En lugar de, le quitaron la M y pusieron la D de Donald Trump, y ahora es la doctrina Donroe. Netanyahu, que está metidísimo en este asunto, y el sionismo. Y no crean que son consideraciones mías, lo escribe el mismo The Times of Israel, pero yo soy más sensible, pues, soy originario del Medio Oriente, pues naturalmente tengo una sensibilidad topográfica que otros no tienen, porque no tienen esa topografía ni esa descendencia. Entonces, y lo del sionismo lo dijo la misma Delcy Rodríguez, lo dijo en su, pues cuando habló creo que ante la asamblea ahí de Venezuela. Entonces, no crean que los títulos están muy bien escogidos y sí le di el orden de importancia que se merecían. Quizás hubiera puesto, ¿sabes cuál hubiéramos puesto? Pero ya no cabía, ¿no, Gisela? El eje y Venezuela, ¿no? Ay, sí, también. Sí, pero no cabía ya, pues ya ves, no nos dejan, ¿no? Más de 100 caracteres en los titulares. Los titulares. Ya empecemos. Muy bien. Vean, entonces en muchos me voy a ir muy rápido porque sí hay que leer esos titulares, esos títulos de los que yo consideré es válido exponer, si tienen derecho de réplica, que en México no existe, por desgracia. Bueno, y en muchos lados del mundo también. La dinámica en desarrollo, y vean, en un inicio, yo se lo dije a Gisela y lo escribí, síndrome Noriega o síndrome Bashar el-Assad o síndrome Gato Pardo de Lampedusa. Bueno, ahí les va, ¿por qué lo dije? Vean, como no me puedo detener mucho, porque tenemos 35 diapositivas, ¿por qué pensé en Noriega? Y vean, no solamente lo estoy diciendo yo, ahora ya otros ya vi que lo dijeron, pero esa fue mi primera reacción, y tampoco me tengo que flagelar para quedar bien con alguien.
al revés, también con uno, la autoestima da para que uno también se festeje. Pues es parte de la salud mental. Entonces, lo del síndrome Noriega, adivina quién ya lo sacó ahorita, Gisela, lo acabo de ver. Chossudovsky, nuestro amigo, con el que sale, ves que estuvimos juntos después de la guerra de Estados Unidos y de la OTAN en Belgrado, ahí en Yugoslavia, ahí lo conocí. Claro, en ese momento Chossudovsky era un gigante y yo apenas iniciaba mis pininos, ¿no? Hoy ya no, pues ya pasaron muchos años y yo creo que se ha revertido la correlación de fuerzas y de pensamiento, porque pues, hay que estudiar en esto, hay que estudiar cotidianamente. Bueno, lo de Bashar el-Assad, bueno, vean, de inmediato lo pensé y hoy lo dice nada menos, lo acabo de escuchar, a Alastair Crooke, ustedes saben, viene del MI6, es una de las personas mejor informadas, de las mejores informadas del planeta. Y luego, pues fue, acuérdense, el asesor de Javier Solana en la Unión Europea, quien manejó la Cancillería de la Unión Europea. Lo acaba de decir con su programa, que fue fenomenal, se los sugiero, léanlo de pe a pa, van a romper muchos de los paradigmas que ustedes tenían, o de la desinformación con la que nos nutren los medios, y caemos o no tenemos otro medio de información. Esa también es, ¿no? Las narrativas también juegan, ganan, unos caen, otros no caen, unos son escépticos, otros son ingenuos, o sea, de todo. Y el síndrome del gato pardo de Lampedusa, que ya muchos lo están manejando, que sería, hay que cambiarlo todo para que todo quede igual. Y parece ser que en Venezuela adentro hoy quitan a Maduro, que obviamente toda Latinoamérica en general, el mundo lo ha condenado, todo esto, el kidnapping, fue un kidnapping de Maduro, independientemente que se quiera o no se quiera, etcétera, etcétera. Porque pues ya ven, pues siguen ahí, yo incluso lo adelanté, ahorita hay un triunvirato, regresó de Cuba Diosdado Cabello, que es el que maneja la seguridad interna, la policía, sigue Vladimir Padrino López como el general a cargo de la defensa, y los dos hermanos Rodríguez, ¿no? Que es Delcy, que manejaba el petróleo, que estaba manejando, y las tierras raras también de Venezuela, que tiene muchas, y sobre todo oro. Bueno, ya no se diga el petróleo, ¿no? Y su hermano Jorge, que es el que conduce la Asamblea de Venezuela. Ahí lo tienen. La siguiente, Giselita. Bueno, todo esto está en desarrollo. Bueno, y esa es mi muy humilde tesis, se lo dije de inmediato a Gisela, me acuerdo. Le dije que es la caída del muro de Berlín petrolero y aurífero de Latinoamérica. Quizás alguien me quiera corregir, me diga, pero también esto es extensivo con el juego de Israel, que participó en la caída de Maduro. Incluso muchos comentan que tuvo que ver en el operativo. Bueno, eso ya se sabrá, pero ya hay acusaciones al respecto. Y sobre todo el eje Irán-Venezuela, eso es muy importante. Pero en Latinoamérica, sí, lo vamos a ver, cuáles son las consecuencias. Para nosotros, en Latinoamérica, equivale a la caída de un muro de Berlín. Pero en esta situación, un muro de Berlín petrolero y aurífero para nuestra región, ¿no? Bueno, la siguiente, no sé si quieras comentar algo hasta aquí, Gisela, pero sí de forma expedita, porque tenemos mucho de qué hablar y te vas a detener mucho, ya me lo dijiste, en lo de Medvedev, que fue el presidente ruso, que vale la pena desmenuzar en su momento dado, cuando tú decidas. A ver, Giselita. Ese es el que sigue, ¿no? Así es, rápidamente rescato aquí este artículo de Wall Street Journal de por qué es que no se buscó a la oposición y por qué Trump desechó la idea de que estaba ya con el premio Nobel, Machado. Entonces, aquí rápidamente en Wall Street Journal publicaron que la CIA concluyó que los leales al régimen estaban mejor posicionados para liderar Venezuela después de Maduro. Y eso también fue informado a Trump sobre que la oposición tenía dificultades para liderar un gobierno temporal.
Así, por eso es que él también en el avión presidencial comenta que la oposición no tenía el respaldo del pueblo ni tampoco estructura para poder hacer esta transición. Por ello es que la CIA, a juicio de aquí Wall Street Journal, concluyó que los que mencionó el doctor eran los ideales para hacer esta transición. Bueno, pero además, acuérdate que tiró debajo del autobús a Machado, ¿no? Así es. Una humillación tremenda. Lo que ves es que la misma oposición no está de acuerdo. ¿Por qué se tiene que lanzar Machado, no? Cuando ellos supuestamente había ganado Enrique González, ¿no? Se llama así, ¿no? Creo, ¿no? Sí. Pues decídanse, ¿no? Y ahí luego se meten en México que ni saben nada. Imagínate, se metieron Fox, Calderón y Krause. Ahí me la platicas, ¿no? Son muy ignorantes en geopolítica. Se creen genios, pero ellos se autodenominan genios. De geopolítica no tienen ni idea. Creo que ni conocen Venezuela, con eso te digo todo. Bueno, la siguiente, por favor. No, aquí hay muchos han hecho el ridículo, ¿eh? Bueno, nosotros nada más los vemos y ya. Y vean, ahí lo tienen, el Washington Post, quienes vienen, ¿no? Va a ser el inicio para reconfigurar la región. Acuérdense que Washington Post lo maneja mucho la CIA a través de Jeff Bezos, ¿no? Pues por eso escribe ahí que no sabía nada de deportes, imagínate. Krausito, ahí escribe. Me mata de risa. Entonces, ¿qué sabe de geopolítica, por favor? Bueno, todo lo que le dicta el Mossad, ¿no? O Soros. Bueno, entonces, y ahí ponen que están en la picota, Cuba, Colombia. Bueno, hay muchos, ¿eh? Yo he estado leyendo, viene también, perdónenme, lo tengo que decir, no me gusta, obviamente no me va a gustar que afecte a México, pero México viene en casi todas las listas, ¿eh? Etcétera, etcétera. Pueden ser los siguientes. La siguiente, Gisela. Bueno, ahí está. Este es de Wall Street Journal. La captura de Maduro. Hay que tener mucho cuidado porque Wall Street Journal es Rupert Murdoch, ¿no? Y son los intereses de Wall Street que no quieren a China. Dice, amenaza las ambiciones de China en Latinoamérica. Bueno, falta mucho por ver. Apenas están. Entonces, porque Beijing había construido relaciones en las pasadas 2 décadas en el patio trasero de Washington. Ya ni tienen recato en decir las cosas. Patio trasero de Washington. Bueno, ya veremos. ¿Por qué China invirtió mucho? Es el mayor acreedor de Venezuela. Porque Venezuela le estaba vendiendo mucho petróleo a China y a cambio, pues se endeudaba, ¿no? Y China, pues ahí. Aparte de los créditos, ¿no? Pero también estaban muy metidos en Venezuela, Irán, Turquía. ¿Viste la reacción de Turquía? Fue feroz, ¿eh? Así es, sí. Me llamó la atención. Sí. Entonces, para que vean ahí, también hay muchos países que sí brincaron. Bueno, la siguiente. El New York Times, que es anti-Trump y pro-Soros, dice es una prueba para el nuevo líder, para Delcy, de Venezuela. Tiene que consolidar el poder, pero también tiene que ser, tiene que caerle bien a Trump, ¿no? Dice es la que lleva la antorcha, ¿no? Del gobierno, aunque sus raíces revolucionarias pues están hechas pedazos, ¿no? Sí, porque el padre de ella y su hermano fueron, obviamente tiene que ser padre los dos, bueno, no, pueden ser medio hermanos, no dije medio hermanos, dije hermanos. El padre fue revolucionario, fue encarcelado y torturado, ¿eh? Sí, pero ella también tenía sus manejos que no los hacía sin el conocimiento de Maduro, eso también hay que decirlo. Vean, por ejemplo, hoy lo que dice Alastair Crooke, ¿no? De que ella, Delcy, tiene muy buenas relaciones con la comunidad empresarial de Venezuela y otra también tiene excelentes relaciones con Qatar. Fíjense el papel que juega hoy Qatar. Y hay muchos que comentan, yo tengo hasta los datos, ahorita no había tiempo para ponerlo, yo me detengo más o menos en lo que vale la pena, ¿no? Pero hay títulos que sí hay que poner, en que ella era la que vendía el oro de Venezuela en Qatar y hasta en Dubái. Ahí se los dejo, investiguen, pero esto, lo anterior que les dije, lo de Qatar, es de Alastair Crooke, que no es que yo le crea a pie juntillas, ¿no?
sino que, pero es una gente de las mejores informadas, o lo voy a poner así, miente menos que el resto de los que escriben, y cacarean y expectoran. Bueno, la siguiente, Gisela. Luego sigo con el Wall Street Journal y dicen, los hombres que tienen las armas son el poder último después de la salida de Maduro. Vean, incluso yo creo que cometió, no lo sé, pero acuérdense, me llamó mucho la atención que uno que está mega bien informado a nivel de gobernante en el planeta, Lukashenko, que es Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, un gran aliado de Putin, le prometió, le sugirió que Maduro se exiliara en Bielorrusia. Ese es muy importante. Y hay otra versión, parece ser que esta es del New York Times, de que le molestó mucho a Trump que Maduro se pusiera a bailar, como que lo estaba retando ya personalmente. Bueno, los asuntos personales, vamos a ver en qué cambian. Por eso muchos manejan lo de El gato pardo, hay que cambiarlo todo para que todo quede igual. Es una obra maestra maravillosa de Lampedusa. Bueno, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, Diosdado Cabello, eso lo comenta el mismo Alastair Cruz, por eso les recomiendo ampliamente ese video, es de los mejores que han salido al respecto. Él estaba en Cuba y acaba de regresar. Bueno, y representan, bueno, pues obviamente en un momento dado pueden chocar con el mismo Trump, porque es la línea nacionalista, al menos que hay otra versión que se hayan vendido. Bueno, yo ya, como no tengo pruebas, no me puedo meter en lo que no sé. La siguiente, Gisela. ¿Quieres decir? Aquí la ves a Delcy, en la otra, ¿ya lo viste? Está Delcy con Vladimir Padrino López. Padrino. ¿No? Bueno, ya le inventaron que tiene cáncer, quiere decir, alguien quiere moverle el tapete, ¿no? Para poner a uno más ad hoc, ¿no? Bueno, la siguiente. Sí, ahorita hay mucha, por eso vean, aquí en esto hay mucha subjetividad, por eso al final lo que va a prevalecer de este video van a ser los datos duros. Y vean, cuando habló Delcy, comentó que habían indicios sionistas, ¿no? Y hablan de que tuvo que ver Israel con el kidnapping de Maduro. No lo dudaría ni tantito, pero eso ya es subjetivo, hay que demostrarlo. Muy bien. Bueno, como también tienen que demostrar de que Maduro es narcoterrorista, ¿no? Como ahora está de moda decir, ¿no? Ya ves, hoy se presentó en el juzgado, que curiosamente me comentan que ahí estuvo Epstein y también ahí está el Chapo. Sí, en Nueva York. Ahí en la Corte Sur, ¿no? De Manhattan. Bueno, entonces, bueno, esas cosas. Y él dice, no, yo soy un agente decente. Ya ves que tiene al abogado de Assange. Pollack, del mismo Assange, Pollack, que es muy conocido. Bueno, muy bien, eso es del Palestine Chronicle. La siguiente, pero en esto concuerdan hasta con The Times of Israel, ¿no? Ahí está. En ese momento la vicepresidenta, antes de que la eligieran ya presidenta por la Asamblea, no, fue la Suprema Corte, ¿no? Sí, la Suprema Corte. Sí, la Suprema Corte. Bueno, entonces dijo que había rastros sionistas en la operatividad. La siguiente, por favor. Bueno, el eje Venezuela-Irán. Bombardeo de la Isla Margarita. Ojo, ya saben que eso lo habíamos manejado. La Isla Margarita, habían dicho que ahí están los operadores de Hezbollah, porque hay 5,000 de origen libanés ahí. Sí, pero no todos son chiitas. Eso es para empezar. Bueno, y luego hoy ya ven que pone su cachucha amiga, que muchos están burlando de esa cachucha, porque es Make Iran Great Again. Es decir, ya están alentando Lindsey Graham, que es el senador muy pugnaz por Carolina del Norte, y pues ya ves, ya aparece con Trump festejando, ¿no? Pero muchos dicen que no es de Irán, es Make Israel Great Again. Bueno, ahí lo tienen, es una nota de AF Post. La siguiente. Intervienes cuando quieras, Gisela. Trump, esa sí es mi muy humilde opinión, esa es mía. Mía de mi propiedad, ¿cómo ven? Bueno, diluye el tóxico Epstein Gate
e intenta detener la caída de las encuestas para las elecciones intermedias de este año. Veo un grave peligro en esto. El voto latino, que la gran mayoría no es cubana, no hay que equivocarse en eso, ¿no? Los cubanos de Miami, pues es archisabido, pues no son pro Maduro ni pro Cuba, incluso los venezolanos que están en Estados Unidos. Pero yo sí pongo en tela de juicio, no sé cómo vaya a votar los latinos o llamados hispanos de Estados Unidos. Veo ese peligro por el asunto de Maduro, que puede tener un efecto boomerang. Luego, pospone la grave crisis financiera de Estados Unidos con la inflación incoercible, sí, porque bajaría mucho el petróleo con el control que tendría Trump, que ya es el emperador del petróleo en el hemisferio americano, y sobre todo disminuiría la deuda deleteria, ¿no? Bueno, la siguiente, ¿quieres Aquí opinar? rápidamente, sí. Va adelante. Me gustaría nada más comentar que de cara precisamente a las elecciones intermedias de este año es por lo que se da también, a mi juicio, este tipo de eventos, porque también tenemos que ver que Estados Unidos tiene que mostrar esa fuerza, el gobierno de Trump tiene que mostrar la fuerza dentro de todo el continente. Y vemos aquí cómo están usando ya todo este escenario para posicionarse. Esto lo saca la cuenta oficial de X del Departamento de Estado, prácticamente dice, este es nuestro hemisferio. Entonces aquí vemos... Rusia va a decir, pues Europa es mía, ¿no? Y China va a decir, Taiwán y todo el resto de Asia son míos. Bueno, a ver en qué acaba esto. Ahí lo tienes. Y nada más, en letras pequeñas decía el mismo post, no se permitirá que nuestra seguridad se vea amenazada. Otro de los puntos también que alardea Donald Trump es la posesión ya de este petróleo de facto por este cambio, ¿no?, que se hizo de la cabeza, por así mencionarlo, del régimen en Venezuela. Muy bien. La siguiente, pero esto dilo, es de Russia Today, de tus amigos. Sí, a ver, vamos a comentarlo, si esto lo acaba de sacar hace unos minutos Russia Today, que retomaron este mensaje que ayuda a esta narrativa de Estados Unidos a posicionarse de cara a las elecciones intermedias. Bueno, en realidad no fue guerra, fue una, ni siquiera invasión, fue una operación de kidnapping con apoyo militar. Pero así que, digamos, no hay invasión como tal. Por eso el régimen fue fuera de Maduro y su esposa, que muchos ya en Gran Bretaña le llaman que es la Lady Macbeth de latina, a la esposa, que no parecía, ¿no? Yo le veo que sea una Lady Macbeth. Bueno, ya ves aquí, cada quien va a manejar intereses, por eso hay que seguirlos muy puntualmente. Y ve aquí lo que dice, ¿no? Amenaza a Trump con una nueva incursión en Venezuela. Dice, si no me cumple Delcy, le va a ir el doble de peor que a Maduro. Pues, ¿qué puede ser el doble peor que Maduro? ¿La van a colgar en la plaza pública de Caracas? ¿O qué van a hacer? La fuerza de esta. Bueno, la siguiente. Nada más ahí para concluir, en la Asamblea General que se da hoy en Naciones Unidas, también Estados Unidos recalca que no es como tal una incursión de guerra, no está en guerra con el país, con la estructura, sino que solamente fue una operación que se dio para llevar al presidente de este país a los tribunales a responder a las acusaciones, que curiosamente también se dan de manera express cuando ya lo tienen en el traslado. Ahí es cuando se empieza a generar este juicio que es muy rápido para tener su primera audiencia, que fue hoy en la mañana ahí en la Corte de Nueva York. No, pero además, fíjate que es muy interesante la postura de Rusia, de China y de Irán. Están pidiendo la liberación inmediata de Maduro y de su esposa, ¿no?